pues vamos a seguir nosotros con el desarrollo del programa del día de hoy. Yo espero que lo estén disfrutando al máximo aquí con nosotros en la 107.9 en Radio Realejos, y también aquellos que nos puedan seguir a través del canal de YouTube o a través del Facebook, lo que son las redes sociales, que cada día pues es otro escaparate donde nosotros pues acudimos, nos enteramos de muchas cosas o intercambiamos o publicamos nuestras propias cosas. La verdad que hay muchas opciones para poder estar siempre al tanto de lo que pasa a nuestro alrededor. Y nosotros como servicio público pues intentamos que usted, amigo oyente, a través de la palabra pues podamos pues con los invitados que siempre tenemos, con los colaboradores de esta casa como servicio público, ofrecerles esos consejos y que luego ustedes lo capten y que en un momento dado pues sepan qué tienen que hacer o qué no deberían de hacer según las recomendaciones que hacemos desde estos micrófonos con todos los invitados y colaboradores que participan, por ejemplo, en este programa de Magazine. Así que hoy tenemos ya a nuestro compañero Pedro Fuentes dispuesto a hablar de esos consejos en seguridad vial. Él es técnico de seguridad vial, muchos años ahí en esa autoescuela El Tejar. Amigo Pedro, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas veces, Pedro, cuando vemos por ahí muchos anuncios, que si hay ofertas, que si hay cosas, hombre, uno, tal y como está la economía, pues nunca desaprovecha pues esos consejos, o cuando vamos paseando esos escaparates, esos carteles, que si sabes que la cesta a la compra pues se ha disparado, en muchas cosas que antes teníamos a menos precio ahora están a mucho más, y claro, uno dirá, bueno, pues si antes compraba esto, ahora no puedo comprarlo todo porque ya se me va de mis presupuestos, pero el que tiene el vehículo tiene que conservarlo. Sabemos que para salir a la carretera, tú mismo lo has dicho, tenemos que salir impecables. ¿Por qué? Porque no podemos ir con las ruedas mal, con un montón de factores que luego es la vida la que llevamos nosotros dentro de nuestro propio coche y los que podemos llevar y los que podamos encontrar en la carretera. Pero claro, el coche no camina con agua. Esto es como nosotros, tenemos que comer pues, para que la máquina funcione, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo muchas veces que el combustible se dispara y hay gente que ya no puede permitirse a lo mejor hacer grandes desplazamientos, sino lo justito para que podamos llegar a final de mes o X semanas cuando le tengamos que ponerle y repostar, o bien gasoil o bien la propia gasolina, para que estirarlo lo más posible. Pero yo no sé, Pedro, y te pregunto, y a lo mejor tú dirás, y mira tú, José Manuel, con qué pregunta me viene ahora, aquí en vivo, en directo, como dice aquel, sin anestesia, ¿no? Pedro, ¿hay alguna fórmula que uno a lo mejor pues pueda tener, no voy a llamar truquito, pero a lo mejor algunas fórmulas para uno cuando vaya a conducir que no gaste más el combustible? No sé, es mi pregunta. Bueno. Tú me dirás, pues no coges el coche tanto. Sí, no. Pues esto, la fórmula ideal es que nos pudiésemos desplazar en servicios públicos buenos, adecuados, y que nos hagan más fácil nuestra vida y que nos apoyen más en nuestra economía. Eso está claro. Evidentemente, el coche particular es una necesidad precisamente por eso. Si yo tuviese unos buenos servicios públicos para desplazarme, habría mucha gente, y que con frecuencia donde yo no tenga que estar pues perdiendo mucho tiempo, probablemente mucha gente optaría por esa opción. Pero, bueno, es una situación, digamos que no es la que vivimos. Tenemos el coche, es una necesidad en la mayoría de los casos, para nuestros desplazamientos, para poder realizar nuestros trabajos, para ir a estudiar, para nuestras relaciones
de vida, ¿no? Entonces, los vehículos, con los precios que actualmente tiene hoy el día, tanto la gasolina como el gasoil, que están obviamente en máximos históricos, que nunca lo habíamos visto, pues una de las mejores bazas para poder reducir el consumo de nuestro vehículo, independientemente que sea gasoil o gasolina, hay algo que es relativamente nuevo, aunque ya llevamos bastantes años, que es la conducción eficiente. Yo voy a intentar exponer aquí una serie de recomendaciones que nos pueden resultar un ahorro de fácilmente, según los estudios realizados, de hasta 500 euros al año. Fíjate tú, nosotros conducimos un coche, la máquina es algo que realmente es muy sencilla para manejar. Yo siempre lo he dicho, hacer que un coche camine no es nada complicado. Al principio no parece un mundo, pero luego todo, y llegamos y bueno, esto es, mira que me costó, esto, joder, es fácil, es sencillo aprenderlo. Pero lo importante es aprenderlo bien. Es decir, no se observa muchas veces que muchos conductores, o muchas personas que conducen, pues resulta que sí, el coche camina, el coche se desplaza, pero lo está haciendo en unas condiciones donde el consumo es más del recomendado, ¿no? Ese vehículo se le puede sacar un rendimiento siempre y cuando nosotros estemos atentos a esto. Es decir, poníamos un ejemplo, los precios de los alimentos han subido de una manera tremenda. ¿Qué es lo que hacemos la mayoría de las personas que nos está afectando a nuestra economía? Pero ya es una economía vital porque con los sueldos que hay, como están los alquileres, pues lo que hacemos nosotros es buscar el sitio donde nos podamos ahorrar algo. Y así muchas veces incluso pues, para hacer una compra nos desplazamos a varios lugares. Y claro, muchas veces el desplazarme yo a otra ciudad, a otro pueblo, a hacer una compra, no somos capaces de analizar si realmente eso me compensa. Es decir, hagamos los números bien. Muchas veces en el desplazamiento del coche no lo valoramos. Si la conducción eficiente es algo que es muy práctica y tenemos que saberla. Es decir, hay algunos, yo hablo con mis amigos, no, sí, yo más o menos hago esto, sí, pero luego no haces esto. Esto no es ir despacito por todos sitios. No se trata de ir solo haciendo esto, son una serie de recomendaciones que debemos de tener en cuenta. Claro, en todas estas recomendaciones que podemos dar, que damos los técnicos, muchas veces se quedan en nada, no nos sirven absolutamente de nada. Porque si para tener esto debemos de tener una base sin las cuales nuestra forma de conducir, pues, por muy bien que la hagamos, no va a tener efecto. ¿Y cuáles son las cosas? Pues lo esencial es la puesta a punto del coche. Es decir, hay personas que compran el coche, pasan los años y hasta que no tienen una avería, esto también nos pasa muchas veces con nuestra propia salud. Por lo tanto, esto es algo de cambiar un poco el chip. No voy al taller, no voy al médico hasta que ya me surge, explota lo que tengo. Pues con los coches pasa igual. Eso es una máquina que si no le haces un mantenimiento adecuado, pues obviamente las técnicas que tú puedas hacer te van a servir de muy poco. Por lo tanto, el pasar una vez al año por el taller, cambio de filtro, cambio de líquido, cada 2 años cambiar el líquido de freno. Si yo no hago eso, pues obviamente el vehículo se deteriora y el consumo es mucho mayor. ¿Sí? Evidentemente esto sobre todo es importantísimo en modelos ya
con una antigüedad, con modelos ya de coches de 8, 10, 15 y más años. De una obviedad tremenda que a medida que va pasando el tiempo necesitamos más cuidado, ¿no? Y muchas veces suele ocurrir lo contrario, es decir, a medida que va pasando el tiempo lo cuidamos menos, lo atendemos menos, cambiamos menos las cosas, solo lo cambiamos cuando vemos el fallo, y ahí es donde está un grave error. Claro, una acción, una vez nosotros eso lo tengamos bien, es decir, oiga, el coche está bien, ahora voy yo a sacarle el máximo rendimiento a ese dinero que me gasto en el consumo. ¿Sí? Para ello es fundamental, seguimos con el mantenimiento, de qué me vale yo hacer un esfuerzo si resulta que las ruedas de mi coche tienen una presión de inflado inferior a la que me recomienda el fabricante. Claro, fíjate, circular con unos neumáticos que tengan una presión inferior a la recomendada, solo 0,5 bares que tenga inferior, ya el consumo por la resistencia al desplazamiento que sufre la rueda, ya el consumo se te aumenta el 2% en vías urbanas. Pero es que en las vías interurbanas, como vamos a mayor velocidad, el 4%. Es decir, algo tan simple como aprovechar cuando voy a poner la gasolina o el combustible a mi coche, el diésel, pues, mirarme la presión de los neumáticos. Eso es fundamental. Es algo que insisto, y en muchas conversaciones que hemos tenido lo hemos hablado. Se nos olvida cuando eso es la pieza más importante del vehículo, los neumáticos. Observarlo, mirarlo, la situación en la que están, y mantener la presión correcta. Claro, ahora, cuando nosotros viajamos, debemos de tener en cuenta otras condiciones muy importantes. Si tú viajas con mucho peso en el coche, vamos para el sur y nos vamos y llevamos al coche a todo. Sí, como se suele decir, van los 5 que caben, por ejemplo, en el coche, 3 detrás, los 2 de adelante, la maleta atrás con un montón de carga de neveras, de no sé qué, y de cosas para ir para la playa, por decirlo así. Va a tope. Claro. En esas circunstancias, aunque tú mires siempre, eres de las personas que, cada 15 días le miras la presión a las ruedas y tal cual. Pero al ponerle mayor peso, esas ruedas, pues obviamente necesitan más presión. Y el fabricante también te lo dice. Cuando usted vaya con 4 personas, aumente la presión de las ruedas. Es un detalle interesante. ¿Es algo que se suele hacer? No. Porque aparte de consumir mayor cantidad de combustible, el riesgo en caso de frenada, en caso de deslizamiento, es mucho mayor, porque no tienes la presión adecuada. Entonces, eso es un detalle tan pequeño como eso. Fíjate tú en lo que tú hablabas de truquitos, y no son sino detalles en los cuales todo conductor es responsable para que su vehículo esté en las mejores condiciones, por su propia seguridad. Pero en este caso también te afecta de manera determinante en tu bolsillo, ¿no? Claro, nosotros decimos, no lo hacemos. Pues, está claro, tienes desgastes por todos sitios, desgastes de los neumáticos con una mayor rapidez, obviamente, y sin embargo nuestra seguridad se está perdiendo y seguimos consumiendo mucho más. Bueno, para que tengamos en cuenta el valor de estos detalles, los técnicos dicen que entre el 30 y el 50% del gasto de combustible depende de la manera de conducir del conductor. Entre el 30 y el 50% del gasto de combustible depende de nuestra forma de conducir. Por lo tanto, es muy importante que en unas situaciones de este tipo, donde se están poniendo los precios a
algo que nunca hemos visto, algo que es difícil de soportar en las economías de las familias, pues algo tenemos que hacer, hagámoslo nosotros y luego ya por lo menos sabemos combatir algo de esto. Claro, en la condición es algo fundamental, es la anticipación, ir atendiendo a la condición, anticipar. No es lo mismo que tú vayas y te surge de repente, te frena adelante, te surge un paso peatonal y des un frenazo brusco, a que tú te anticipas manteniendo la distancia de seguridad. Para eso es la distancia de seguridad, de tal manera que no me obligues a mí nunca a hacer disminuciones bruscas. Mantenga usted con la suficiente separación y muchas de esas obstáculos que te vas a encontrar en la vía, como son coches que frenan, personas que te surgen, cualquier perro que te parezca, te va a resultar un comportamiento que vas a hacer suave. No vas a hacer, sino muchas veces con simplemente dejar de acelerar, puedes solventar ese obstáculo, porque se pone en movimiento antes de que tú llegues. Eso, si no lo hacemos así, no nos anticipamos a lo que va a ocurrir, nuestras reacciones serán muy bruscas y por supuesto el consumo será mayor. Obviamente, luego es utilizar las marcas. Intentemos conducir siempre. Por ejemplo, cuando ponemos la primera solo es salir al metro de salir ya. Ponga usted la segunda. Intenta circular siempre en cambios largos. Para que esto sea eficiente, si tú no mantienes la distancia de seguridad, te vas a ver obligado, lógicamente, a ir en un cambio más corto, lo que conlleva un mayor consumo. Sí, porque ves como que el coche va como apretado, ¿no? Como va frenado, más o menos. La primera es algo que se tiene que utilizar poco, solo en la salida. Porque hoy tienen bastante resolución en las potencias. Y muchas veces hacemos unos recorridos con unas revoluciones que no son las adecuadas. Como incluso cuando nosotros arrancamos un coche, de esto hemos hablado en otros comentarios, al arrancar un coche en frío, usted arranque el coche y salga ya, no te quede a que el coche se me caliente con el vehículo parado, porque eso es gastar combustible innecesario. Por lo tanto, se desplaza usted con suavidad y enseguida a los 2 o 3 metros le pone la segunda. Y va usted conduciendo durante los primeros minutos, entre los 5 o 10 minutos, la conducción es una conducción suave. No me juegue usted con el embrague. Muchas veces tienen la manía de ir con el embrague pisando, acelerar con el embrague pisado. Esos son defectos. Sí, hay muchos que van imitando a coches de competición, que se oiga el ruido. Probablemente son, no sé, si quieren llamar la atención, o a ellos eso les da confianza. Hay mucha gente que cuando va a salir en una pendiente, pues muchas veces se ponen aguanta el embrague a la mitad y se pone con el acelerador. Oiga, mire usted, espere a que se descongestione lo que tiene usted delante, y si no hay nadie delante, ponga usted la primera, acelere suave y levante el embrague. No juegue con eso. El coche no se le va a ir hacia atrás, por Dios. Y si te pones con esos aceleradores, eso te puede al final a un consumo excesivo. ¿Entiendes? Cuando nosotros los detenemos, si estamos en una cola, que hoy en día los coches modernos casi todos lo traen, para que nos demos cuenta que es importante, y ves que hay una cola tremenda, ¿qué haces con el motor encendido? Para el funcionamiento del motor, hombre. No estés gastando combustible. Aparte de que, insisto, ese exceso de combustible que usted gasta conlleva también un exceso de contaminación, otro de los grandes problemas que tenemos en nuestros tiempos. Por lo siguiente, es interesante que esas cositas las tengamos en cuenta. Luego, cuando detalles tan simples como pongo el aire acondicionado o no lo pongo. También es verdad, porque el aire acondicionado muchas veces, hombre, puede que perjudique para la salud un poco si vas un poquito constipado, pues eso pasa en todos sitios, ¿no? Cuando entra alguien, los cambios bruscos de calor a frío, ¿no? De frío a calor, pero eso también consume, ¿no?
evidentemente, y tanto como que te consume un 10 y un 20%. Por eso hay que hacer un uso racional del aire acondicionado. El aire acondicionado es un elemento del vehículo que favorece la seguridad vial. Claro que hay personas que nos pueden decir, es que el aire acondicionado me molesta. Decir, pues sí. Hay personas a las cuales, pero cuando hagas uso de él, hazlo de manera racional. Es decir, si tú vas por una vía urbana, poner el aire acondicionado, creo que es un exceso. Abra usted las ventanas, salvo que sea un calor brutal, pero bueno, lo podemos soportar. Pero sin embargo, el aire acondicionado lo debemos dejar cuando vamos por carretera. Porque si yo voy por una carretera, por una autopista, y yo llevo las ventanas abiertas, la resistencia que ofrecemos al avance es muy alta. Por lo tanto, usar en esos casos, en casos de calor extremo, o el aire acondicionado en carretera, es más aconsejable que ir con las ventanas abiertas. Por lo tanto, usémoslo de una manera, insisto, racional. Y claro, otra cosa es la distribución de la carga. No la distribuimos bien. El poner un exceso de carga, tienes que tener claro de que el coche te va a consumir más. Pero fundamentalmente también influye muchas veces en la estabilidad del vehículo. Claro, en todas estas cosas, si nosotros tenemos en cuenta esta serie de detalles, insisto, velocidad adecuada, la marcha más larga posible, sin que llegue el coche a cantarte. Pero yo puedo, en vez de segunda, me mantiene la tercera. Hoy en día los coches, han mejorado de una manera sustancial esto, pues circula en tercera, sin que por ello te veas tú motivado a tener un consumo. Con estos simples detalles, insisto, seríamos capaces de ahorrar de un 30 a un 50% del consumo. Recuerden que esa máquina no se cuida sola. Somos nosotros. Y entonces, sí, haciendo esta serie de detalles, conseguiremos a lo mejor ahorrar perfectamente más combustible. El dato importante, aparte de la revisión del vehículo, mantenga siempre la distancia de seguridad. Si te pegas al que va delante, si la distancia lo lleva, tu forma de conducir será igual que la del que va delante, en el sentido de que te obligará a hacer brusquedades y por lo tanto consumirá mucho más combustible del que se debería hacer. Pues yo creo que aquí lo podemos dejar, Pedro, porque ha sido bastante, digamos con tus palabras, que todo el mundo lo ha comprendido, y con los ejemplos y muy bien, claro, el lenguaje que has utilizado para la sección, porque lo hemos entendido perfectamente. Pues te lo agradezco, muchísimas gracias. Pues Pedro Fuentes, nuestro buen amigo, compañero, consejos en seguridad vial, el técnico aquí, el profesional, que hoy nos ha dado todos estos detalles, cómo tenemos que salir a la carretera y sobre todo para no desaprovechar ese combustible que tenemos en los depósitos, que luego nos pueden hacer falta para otras cosas que a lo mejor sí tenemos que desplazarnos y dices tú, y ya no tengo gasolina para ir o no tengo gasoil para ir, ¿y qué hago ahora si no tengo? Pues hay que ahorrar todas estas cosas, y que el coche tiene que salir al 100% perfecto. De nuestra parte. Nosotros somos conductores, no somos constructores. Pues cuando conducimos, hagámoslo de la manera más correcta, porque eso redunda en nuestro beneficio y en el beneficio general. Porque, insisto, cuanto menos combustible quememos, menos contaminamos. Muchísimas gracias, Pedro. Te espero en el próximo programa. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias. Gracias. Pues nosotros seguimos aquí después de este apartado de seguridad vial con Pedro Fuentes, con otros temas de la actualidad.